Hola, soy Fabio Morisi, bienvenido a la Escuela Masterchef. Momento en la Escuela Masterchef para hablar de pasta. Voy a enseñaros a hacer la pasta en casa y también alguna de la salsa italiana más importante. Pero antes de nada, vamos a conocer qué es la pasta, qué variedad existen y cómo podemos hacerla al dente. La pasta. ¿Qué clase más bonita? Vamos a hablar de la pasta italiana. ¿Qué es la pasta? Pues la pasta de momento es amor y pasión. Y segundo, es una masa realizada antiguamente, en el año 200, vamos un poquito atrás, que tenemos tiempo, se mezclaba con agua y harina de sémola, de grano duro, que en aquella época era más bien a efecto decorativo. ¿Y esto quién lo ha hecho? Pues lo ha hecho los árabes que estaban en Sicilia. Entonces, bueno, pues estos señores, gracias a Dios, han hecho una cosa que es mezclar esta harina con agua inicialmente. Luego le añadían poco a poco de hierbas y ya se tenía un poquito más de sabor. Y luego le extendían, lo ponían encima de las rocas que estaban a lo largo de la isla para que se secara y podían utilizarla para los desplazamientos. Con el pasar de los años, pues poco a poco esta masa ha ido cogiendo más textura, más color, aparte de añadirle el huevo, quien yema, quien clara o quien huevo es entero. Gracias a los mercantes genoveses, la pasta poco a poco ha subido hacia el Mediterráneo, yendo a Nápoles, donde ahí ha tenido muchísima influencia, después Génova, la Provence francesa, hasta llegar, por supuesto, en España y después en Inglaterra. Y de ahí se ha externalizado en todo el mundo. Entonces, bueno, pues es una cosa realmente particular de hablar, le tengo mucho cariño y me gustaría empezar a hablar de las pastas a base de harina de sémola, de grano duro y agua. Tenemos que tener claro que hoy en día hay que buscar sémola por todos lados del mundo porque la producción de pasta es muy alta. Entonces, por eso tenemos varios colores encima de la mesa, dependiendo de la sémola que tenemos. Por ejemplo, sin ir más lejos, la cosa que hay que valorar muchísimo en la pasta es, por supuesto, el color, que sea uniforme, que tenga una proteína muy alta, por encima de los 12, el porcentaje es de 12 a 15 es óptimo, y que sea resistente, al comerla que no se rompa, que no manche el agua. Esos son los factores importantes a la hora de elegir una pasta. Por supuesto que primero la tiene que comprar y luego la tiene que probar, pero ya te va a venir, ahí vas a ver, vas a poder tastar, probar, degustar el sabor y si la estructura de la pasta es correcta. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, los espagueti elaborados con una sémola que se encuentra en Gragnano y junto con el agua del manantial da una formulación única, gracias al sabor y el microclima de esta pequeña ciudad que está al sur de Italia. La pasta di Gragnano es especial por una cosa, sobre todo por los productores. Vosotros vais a este pueblo, muchos cocineros van a este pueblo, y nosotros vamos a elegir formatos originales. Mirad qué espagueti. Yo creo que no he visto nunca un espagueti así, hecho a mano. Normalmente solamente está una pieza, y aquí está unida en la parte de arriba y sigue el recorrido. Por lo tanto, tenemos un espagueti, bien o mal, que cuando está cocinado, casi 60 centímetros. Entonces hay que tener un poco de cuidado a la hora de ponerlo en el plato. Bueno, factor importantísimo, la cocción. La pasta de sémola de grano duro tiene una cocción entre los 6 y los 16 minutos. Tenemos que saber el agua que tenemos que poner encima del fuego, la sal gorda y controlar bien los pasos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cocemos la pasta y nos olvidamos de poner mucha pasta. Hay que poner bastante pasta y hay que poner bastante agua. Por lo tanto, 100 gramos de pasta, cuando se cuece, son 200 gramos de pasta. Es muy importante, desarrolla al 100%. Los fettuccini, en este caso los trenette, que son de sémola, tienen una textura peculiar en el sentido de que tú cuando lo pones en la boca parece una especie de espagueti. Y esto es muy adapto para elaborar unos espagueti, por ejemplo, con salsa boloñesa, al pesto, que es muy famoso la trenetta al pesto, el fettuccini al pesto de la región Génova, o con una salsa de tomate un poco picante. Tenemos un espagueti negro que estamos presentando, que aquí, sobre todo en España, se suele condimentar con una salsa picante, arrabbiata, o inclusive con unas angulas. Por supuesto hay que ir al mercado y pelearse con el pescadero, pero
Las angulas, hoy en día tenemos varios formatos y varias producciones que se pueden mezclar con un poquito de ajo, de guindilla y aceite y tendríamos unos espagueti realmente buenos, negro con angulas. Seguimos con la pasta corta. Bueno, tenemos el penne rigate en este caso, pasta de sémola de grano duro con penne rigate. ¿Qué hace el penne rigate? Atrapa la salsa, muy importante, una salsa de tomate, una salsa amatriciana, una salsa al pesto. Si estuviera liso, tendría muchísimo más dificultad. Sin embargo, siendo rallado, lo podéis ver perfectamente, resulta que atrapa muchísimo mejor la salsa. Por lo tanto, os aconsejo siempre de adquirir una pasta rigata. Después, estamos viendo algo muy simpático que parece una cresta de gallo. Mirad esto, la parte de arriba, si veis, si tenéis algún gallo en casita, aprovecharlo, verlo. Y la parte de arriba parece realmente una crestita de gallo. Vale, estas pastas de colores son muy indicadas en verano a la hora de hacer una ensalada de pasta. ¿Por qué digo eso? Porque la pasta no tiene por qué ser siempre caliente, puede ser perfectamente fría. Y tomar una pasta fría en ensalada, con un poquito de mozzarella, de tomate, un poquito de albahaca, inclusive un poquito de fruta, en este caso se puede añadir perfectamente un poco de mango o un poquito de fresita, todo eso acompañado con sal, pimienta y aceite de oliva, realmente tendríamos una ensalada de pasta rica durante el periodo estivo de verano. Al lado tenemos los conquilles de 5 colores, una peculiaridad, de remolacha, de azafrán, negra de tinta de calamar y verde de espinacas y blanca normal. Esto también está muy bien para las ensaladas de pasta, sobre todo en el periodo de verano. Pasamos a unos mezzi rigatoni, son tan chiquititos que casi se pueden, bueno, yo diría comer crudo no, pero te invitan a realizar enseguida un plato. Hay algunos locos como yo que nos gusta rellenarlo. Entonces, bueno, tenemos que tener muy claro que son trabajos bastante laboriosos, por lo tanto, cocinado durante 12 minutos, enfriado bien, inclusive en la batidora de temperatura, y luego rellenado con una manga pastelera mini o una jeringa, tendríamos unos platos diferentes de pasta, siempre relacionado con el mundo de los mini cannelloni. Muy simpático este producto. Tenemos, por un lado, el clásico fusilli, en este caso el color nos vuelve a llevar a la terra de Gragnano, por su estructura de sémola, en este caso de grano duro, y rugoso, muy rugosa la pasta. Si la podéis tocarla, estáis viendo o estáis notando que está súper porosa y súper rugosa. Esto te da otra vez ese éxito a la hora de saltearla con la salsa para que quede muy bien ligada. Bien, los clásicos farfalle, esto parece la farfalita cuando nos vamos a alguna fiesta, no es de este color, es negra, hoy en día tenemos de muchos colores, pero bueno, lo más clásico es lo negro, sobre todo en los smoking, pero esto farfalle es muy bien querido a los niños les encanta el farfalle, ¿por qué? Porque él le recuerda pues la pajita, la amapola, que está dando vuelta, o la mariposa, entonces son cositas muy chiquititas que condimentada con una salsa, en este caso boloñesa, una tomate natural, resulta de muy buena llegada hacia los niños, sobre todo cuando empiezan a conocer el mundo de la pasta. Por supuesto, tenemos las pastas que nosotros llamamos buenamente de sopas, que en Italia se toman, por ejemplo, los ditalini chiquititos, unos puntalete o una spiganarda, que ahora mismo es una pasta que da muchísimo para realizar unos falsos risotos, y resulta ser bastante atrevida. Ahora me gustaría hablar un poquito de las pastas más contundentes, en el sentido que tenemos formatos grandes que te pueden aportar unas recetas y unos diseños de plato bastante originales, en el sentido que si tú tienes un páquero de esta medida, imaginar un páquero de esto cocinado, desarrolla todavía un 40-45%, por lo tanto crece bastante. Imaginaros esto relleno de crema de marisco, de una brandada de bacalao, de una salsa boloñesa en el interior y puesta luego en el horno, podemos perfectamente pensar que estamos tomando un cannelloni. Sin embargo, es una pasta de sémola de grano duro que se llama páquero, en este caso páquero di Gragnano, muy óptima con salsa de marisco, os lo recomiendo. En Navidades hay muchas ciudades a nivel europeo que en la sopa ponen estos conchiglioni grandes, estas conchas muy grandes. Sobre todo hay mucha tradición en muchas regiones a nivel europeo que en una sopa de cocido, en una sopa de ave, le dejan caer estos grandes macarones, sobre todo en temporada de Navidad. A lo largo del año se pueden tomar perfectamente con una salsa cualquiera. A mí la arrabbiata me encanta porque nasconde dentro
esconde dentro un poquito de guindilla y si no la ves, la comes y empiezas a correr un poco por todo el restaurante y es simpática. Luego tenemos una cosa que parece una anilla de calamar. Mirad, un calamar cortado pues tiene la misma presencia. Entonces esto se llama calamarata, de ahí viene calamar, rata, calamar. Sembra curioso, ¿no? Calamarata en italiano, calamar en español. Pero bueno, tiene un parecido en este caso. Esto es muy típico con marisco, con almejas, con mejillones, con bogavante, con cigalitas, con este marisco con galeras, que se toma, es digamos, un pescado pobre, pero al mismo tiempo tiene bastante salida en Italia porque somos muy amantes de los guisos a base de este tipo de pescado. Esta calamarata es exclusivamente de la zona de la Campania y ahí encontramos realmente unos productos similares que se pueden ser mezzi paccheri o mezzi rigatoni, pero bueno, ya estamos hablando en otro momento. Me gustaría hablar un poco de la pasta lisa para realizar lasaña o cannelloni. Entonces, para realizar una lasaña, pues tenemos que tener una masa completamente extendida, posiblemente elaborada con harina de sémola y huevo fresco. No tiene que ser agua y harina de sémola, tiene que ser harina de sémola y huevo fresco, extendida finamente y después el siguiente paso es cocerla en el agua. Entonces, la lasaña, que todo el mundo conoce, la boloñesa, no solo vivimos de lasaña boloñesa, hay muchísimas lasañas, muchísimos sabores, lasaña napolitana, lasaña genovesa, lasaña siciliana. Entramos en el mundo de la pasta fresca. La pasta fresca, a diferencia de la pasta de sémola, aquí hay que prestar un poco de atención, es la mezcla de harina de grano tenero, por lo tanto una harina blanca. Nosotros denominamos harina per sfoglia 00, mezclado con huevo. La proporción ideal es 100 gramos de harina, un huevo. El huevo normalmente debería pesar entre 65 y 70 gramos. Por lo tanto, 100 gramos de harina más un huevo, tenemos una masa de 170, 175 gramos, que una vez cocinada casi duplica el volumen. Por lo tanto, es apta para dos personas bien hermosas, como yo. Por lo tanto, lo que hacemos con esa masa, realizamos primero una sfoglia y después rellenándola con rellenos típicos. Por lo tanto, pueden ser relleno de carne, relleno de pescado, relleno de ave, relleno de caza, de verduras, de quesos. Obtendremos unos ravioli relleno. En este caso, lo voy a abrir para que se pueda ver perfectamente. Esto es un relleno de calabaza. Aquí lo estamos viendo. Al mismo tiempo, ese tipo de raviolo lo podemos hacer colorado, en el sentido que podríamos utilizar una harina de sémola de grano tierno, huevo fresco y espinaca. La espinaca tenemos que cocerla, triturarla y mezclarla con el huevo. Esto es un paso un poquito más alargado, pero al final sale perfectamente este tipo de masa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos el clásico relleno habitual que encontramos, que es el clásico panzerotti verde relleno de ricotta e espinaca. Bueno, podría ser relleno de hongos, podría ser relleno de calabaza con gorgonzola, podría ser relleno de 4 quesos, podría ser relleno de muchísimas cosas. Pero bueno, aquí tenemos una versión de raviolo relleno de ricotta e espinacas. Dentro de las pastas frescas, elaboradas, tenemos las pastas largas. Aquí hemos preparado una versión de tagliatelle, una tagliatella elaborada manualmente, extendida a través del rodillo de madera y después cortada con un cuchillo. Se puede elaborar, por supuesto, con máquina, por supuesto que sí, pero siempre hay que intentar mantener la tradición e intentar trabajar la mano. Dentro de las pastas largas tendremos más versiones que ya veremos. Tenemos unos gnocchi. ¿Y por qué está aquí en medio de toda esta pasta los gnocchi? Porque muchos de nosotros cocineros pues lo queremos tanto, aunque no está hecho con huevo, con agua y con harina, bien sí con harina y con patata, le tenemos cariño a estas bolitas, a estas pequeñas perlas de patata, que ya presentaremos las recetas más adelante. Y entonces la hemos incluido porque es habitual encontrarla en todo el restaurante del mundo, junto con los espagueti, con los ravioli, con los fettuccini, con los rigatoni, con los paccheri, siempre hay gnocchi de patata con salsa de etcétera, etcétera. Entonces por eso están aquí, los hemos incluido. Realmente no se puede definir una pasta, porque está hecha a base de tubérculo, que es la patata, y harina.
Pero bueno, nosotros le hemos hecho un guiño a Italia y le hemos pedido permiso y nos han dicho, venga, hazlo, ponla junto a la pastita que le va a venir muy bien. Y aquí están las bolitas que ya iremos haciendo. Bueno, os voy a enseñar a cocer la pasta, que es muy importante. Para cocer la pasta tenemos que tener siempre agua hirviendo y sal gorda. Nada de aceite, nada de romero, nada de hierbabuena o de laurel. ¿Por qué no se pone el aceite? Muy sencillo. El aceite se ponía antiguamente cuando no teníamos posibilidades y era una olla pequeñita y teníamos muchísima pasta. Y entonces la familia era muy numerosa y se ponía aceite en el agua para no pegarla. Pero eso ya hoy en día no hace falta, porque somos 8, compramos una olla para 8. Somos 15, pues una olla grande. Somos 20, vamos al restaurante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es elegir una pasta de todas las que están aquí para enseñaros una técnica de cocción de pasta. A mí me gustaría presentaros unos tagliatelle, unos fettuccini en este caso. Tagliatelle, fettuccini, dependiendo de la región de Italia, es más o menos el mismo nombre. Varía de 1 milímetro más ancho de una región a otra, pero bueno. Lo primero que hay que hacer es ver si el agua hierve. Como está hirviendo, le ponemos un poquito de sal gorda, que hemos medido anteriormente, ponemos el máximo y depositamos los fettuccini en agua. Esta agua y estos fettuccini van a mezclarse, se van a juntar y durante 2 minutos, 2 minutos y medio van a cocer. Por lo tanto, el tiempo de cocción estimado para una pasta fresca es entre 2 minutos, 2 minutos y medio. Después hay que escurrirla y luego la vamos a condimentar. ¿Qué podemos decir de estas pastas? Pues podemos decir que las pastas secas de sémola de grano duros pueden cocer entre 5 y 15 minutos. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de cocer la pasta, de elegir la tienda o en el supermercado y fijarnos siempre detrás los tiempos de cocción. Está hirviendo, ¿de acuerdo? Pues vamos a echar la pasta y muy importante al principio moverla un poquito para que no se pegue, suavemente. No hace falta taparla, porque lo que tenemos que es percibir con el ojo, mientras estamos en la cocina, revisar que el agua no salga de la olla para no perder la fuente de calor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a esperar unos minutos, y os estaba diciendo que dependiendo del fabricante nos tenemos que percatar detrás del tiempo de cocción y sobre todo, muy importante, las proteínas que tiene la pasta, porque las proteínas son las que nos hacen crecer, sobre todo lo más pequeño. Os digo una cosa por experiencia, muchísimos futbolistas, muchísimos equipos a nivel mundial, después de hacer un partido, lo primero que hacen cuando entran en los vestuarios es comer pasta cocinada al dente. Y aquí os quiero explicar el tema de al dente, que mucha gente dice, Fabio, pero a mí no me gusta el dente. Digo, bueno, pues estás libre de hacer lo que quieras, pero lo suyo es comer pasta al dente, porque es mucho más fácil de digerir. Por lo tanto, os aconsejo siempre de cocer la pasta y tenerla siempre al dente. Es mucho mejor, es más bueno, es cultura. Por supuesto, cada uno puede hacer lo que quiera, pero la tradición nos demanda o nos ayuda, nos hace entender que la pasta al dente te ayuda en la cocina. ¿Esto se va a salir? ¿No se va a salir? Vamos a esperar. Bueno, es un pequeño truco. Ya está. Mejor. Es practicar un poquito con la vitrocerámica. Bueno, estaba diciendo que la pasta al dente hay que probarla. Por lo menos una vez. Y poder decir, pues tenía razón. Pues no me gusta. Lo importante es probarla. Entonces, pasados estos 2 minutos, lo que hacemos es, la vamos a escurrir, la probamos, siempre hay que probarla. Perfecto, está bien, le falta todavía 30 segundos. Muy bien. Otro día haremos una pasta de sémola. Lo que pasa es que son casi 15 minutos de cocción. Tenemos que tener un poco más de paciencia. Bien, llegado el momento, apagamos y despacito vamos a escurrir la pasta. Por supuesto, esta agua la tenemos que aprovechar. No la podemos tirar porque todo el almidón se encuentra en su interior y nos va a ayudar para ligar mejor la salsa. Esto es el resultado de una pasta fresca recién hecha. Ya sabéis qué clase de pasta tenemos y cómo hacerla al dente. Muy atentos ahora, vamos a aprender cómo se hace la masa de la pasta fresca. Ahora quiero enseñaros a hacer pasta fresca. En esta lección veremos la técnica del amasado, también cómo se puede colorear la pasta y cómo cortarla para darle forma.
La primera masa de pasta que vamos a elaborar hoy es la original, la que ha nacido hace muchísimos siglos. Muy sencillo, agua y harina, no hay gasto alguno. Bueno, sí, el agua. Entonces, lo primero que hacemos es hacer una fuente en el centro de la mesa y añadimos un poquito de agua. Es muy sencilla, pero claro, en aquella época no había otra cosa. Entonces, se tenían que buscar un poco la vida, y es una mezcla muy sencilla. Luego, poco a poco, con los tiempos, se ha ido enriqueciendo con un poquito de sal, un poquito de aceite, algunas hierbas. Entonces, imaginaros en el campo, estos árabes que estaban en Sicilia, pues tenían un poquito de mezclas. Estas mezclas eran en concreto el laurel, el tomillo, el romero, la albahaca, que picada, mezclada entre el agua y la harina, pues ya ayudaban a crear una masa mucho más homogénea, con más sabores, con perfúmenes, que después, extendida, estilo tortillita, la dejaban secar encima de las rocas, y después la utilizaban en los desplazamientos en el desierto, porque sí, bien o mal, también había desierto en Sicilia en aquella época. Y entonces, bueno, pues esta es la primera masa que vamos a elaborar. Repetimos con agua y harina. El exceso de harina lo vamos a retirar porque nos va a molestar. Y con esto elaboraremos luego una masa y un plato muy característico de la cocina italiana, sobre todo de la región Emilia-Romagna, que se llama strozzapreti. Entonces, bueno, pues ya apartamos, por un lado, la masa, seguimos trabajándola en la tabla de madera limpia, sin presencia de harina y restos de grumos, para que sea más homogénea. Eso es, así, despacito. Bueno, esta masa la dejamos descansar unos 10 minutos antes de extenderla. Y pasamos a la masa de huevo y harina, que esta también ha nacido después. Entonces, primero retiramos el exceso de harina. Normalmente suele ser 200 gramos de harina y 100 gramos de agua, dependiendo también de la fuerza del agua, que es muy importante. Podemos añadir un poquito más de agua, un poquito más de harina, dependiendo. En este caso, hacemos otra fuente. Cogemos los huevos, 200 gramos de harina, 2 huevos. Lo depositamos en el centro de la fuente. En italiano se llama fontana. No sé si conocéis Roma o habéis estado visitando esa maravillosa fontana que tenemos en la Piazza Esedra, la Fontana Esedra, vicino alla stazione Termini de Roma, o la Fontana di Trevi. Pues entonces la fontana es una fuente donde dentro habitualmente hay agua, habitualmente, dependiendo de las huelgas que hay en ese momento. Entonces, bueno, ahora mismo tenemos un poquito de harina con el huevo, hacemos la misma masa. Estos son trabajos bastante, por supuesto, manual, pero entretenido, en el sentido de que en casa pues siempre hay que tener harina, huevo, una mesa de trabajo de madera, un mattarello, un rodillo, no tan grande como el mío, porque luego si no se asusta el marido o la mujer, dependiendo de quién está haciendo la masa. Y se aconseja que los huevos sean realmente de corral, porque fijaros el amarillo que da a nuestra masa, es un amarillo realmente intenso. Ahora mismo estoy haciendo memoria de cuando era pequeñito, en las escuelas de hostelería, todo el mundo deseaba hacer este trabajo para demostrar que sabía hacer la masa. Pero una cosa es hacer 200 gramos de harina, una cosa es hacer 2 kilos de harina, 20 huevos. Hay que practicar, El movimiento es una especie de ola que está entrando y saliendo. Eso es. Con los 2 dedos vamos empujando
si chiama fare la masa, fare l'impasto. Eso es, muy bien. Tiene que resultar completamente liso en la parte superior, igual que la de antes. Ahora mismo la vamos a dejar reposar unos 15 minutos para que podamos extenderla con el rodillo otra vez. Y segunda masa realizada. La tercera es más entretenida. Estamos preparando una masa de colores, en este caso va a ser de tomate. Entonces la pasta de tomate, la receta, vamos a aprovecharlo para poner el huevo, realizamos la fuente, en el medio otra vez, añadimos los huevos, en este caso 200 gramos de harina, 2 huevos enteros, siempre de coral, y un poquito de concentrado de tomate que encontramos en cualquier tienda o supermercado. Todo esto retiramos y hacemos lo mismo. Prácticamente estamos aportando a los huevos y a la harina un poco de tomate para que pueda obtener un color mucho más homogéneo. Se puede realizar con remolacha, pero yo prefiero con tomate, mucho más verdadero. Bueno, esto es una de las mejores. Imaginaros hacer unos tagliatelle, unos fettuccini rojo, con una salsa de hongo boletus, una salsa de gorgonzola, con marisco. En este caso estoy notando la mano mucho más húmeda porque la aportación del tomate tiene humedad y entonces noto que está un poquito más pegajosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy sencillo, aportar un poquito más de harina hasta conseguir que la masa esté completamente homogénea. Bueno, así, despacito, lo mismo. Bueno, ya sabemos que tenemos varios tipos de granos para realizar la masa. El más famoso es el Kronos, de Arizona. Luego tenemos el Navigator, que es de la zona de Canadá. Y luego pues hay unos granos, por supuesto, italianos, entre ellos la Carosella, que están muy demandados para los molinos para realizar la sémola. Bueno, además, como podéis imaginar, la masa, por ejemplo, de tinta o negra, la tenemos que realizar con tinta de calamar. La masa verde la podemos perfectamente utilizar con espinacas o perejil picado, y así sucesivamente. De castañas, marrón, con cacao en polvo, eso más bien va hacia el mundo de los postres o de guarniciones de caza. Harina, cacao y huevos. Bueno, tenemos la tercera masa realizada. Vamos a dejarla descansar unos 15 minutos y nos disponemos a extenderla. Hemos dejado descansar las masas unos 15 minutos. ¿Sabéis por qué? Muy importante, porque la harina y el agua tienen muchísimo gluten. Entonces lo que tiene que hacer es que el nervio de la masa tiene que descansar para poderla extender. Entonces hacemos lo siguiente. Ponemos las dos masas, cogemos el rodillo y vamos extendiendo despacito. Fijaros, una masa blanca completamente. Voy a coger un poco de harina, que la voy a necesitar. Vamos a extender, así. Una masa de agua y harina, lo que conseguimos hacer. Estos son los principios de la cocina italiana. Tenemos una masa muy pobre, que solamente con la aportación con un poco de aceite. En aquella época no existía aceite de oliva extra virgen, existía solamente aceite de primera exprimitura. Entonces, con un poco de aceite y un poco de albahaca o tomillo, ya se daba un perfume a la pasta. Después
se ha ido afinando más, se ha utilizado la mantequilla, ya con las vacas, la leche, se les daban las primeras mantequillas, las primeras cremas, entonces, bueno, pues con mantequilla y salvia ya tenías otra manera de extender una pasta y elaborarla tranquilamente. Ahora lo que hacemos es un pequeño rodillo y con la ayuda de la mano vamos aplanando todavía más. Para que salga completamente redonda, tenemos que hacerlo, esta operación, de los 4 lados completos. Por lo tanto, quedan 2, cerramos, abrimos y os voy a realizar un plato que se llama strozzapreti, traducido en castellano, ahoga curas. Espero que sea una leyenda, porque lo que os voy a contar, que me contaron a mí en la escuela, hace muchísimos años, nos hizo reír muchísimo durante muchos días, sobre todo en aquella época que tú eres joven, que estás empezando esta profesión maravillosa y te cuenta anécdotas o leyendas. Y resulta que había un cura que tenía que llegar a Vaticano y lo que hizo, se paró rápidamente en una locanda, que hoy en día traducida se podría llamar un mesón. Entró dentro y vio el hoste que estaba haciendo justamente este trabajo. Y le digo, ¿qué es eso? Es una pasta estirada que la voy a mezclar con un poquito de salsa de carne. Y entonces digo, démela rápido, que me quiero marchar. Y entonces, pues lo que hizo el hoste, pues se la calentó con agua, le puso la salsa y se la llevó al plato. Entonces, bueno, pues ahora os explico el corte para que podáis ver lo que ocurrió. Los vamos a extender, los vamos a cortar despacito con un rodillo y se puso a hacer este trabajo con las manos. Mirad qué maravilla. ¿Qué puede costar un plato hecho a mano de esta pasta? Imaginaros una persona 8 horas al día haciendo esto. Algo único. Entonces, como el cura tenía muchísima prisa y se puso a comer muy rápido, yo lo hago de 1 y corto. Lo suyo es hacer de 2 y cortar. Por lo tanto, casi se atraganta. Y al atragantarse, el hoste, digo, ya le da el nombre, strozzapreti, ahoga curas, porque en aquel momento el cura, de la prisa que tenía, casi se nos ahoga en la locanda y no llegaba a Vaticano. Entonces, desde aquel día, suponiéndose una leyenda o una historia verdadera, pues nosotros le damos muchísima importancia a los strozzapreti porque es un plato muy pobre, pero al mismo tiempo muy popular, donde admite cualquier salsa. Desde una mantequilla, una salvia, desde azúcar moreno con mantequilla y un poco de vainilla, una salsa de caza, una guarnición para un plato de pescado. Mirad, este plato con almejas, un poquito de limón, es algo realmente único. Esto lo dejamos así, lo ponemos en un lado, ya hemos visto la masa, la vamos a retirar y vamos a elaborar una masa con amarilla, en este caso. Otra vez la extendemos desde el medio hasta el exterior. Vamos a extenderla de 2 maneras. Voy a empezar así y después utilizaremos la maquinita, que esto nos ayuda muchísimo en la cocina, porque imaginaros, yo lo hacía hacer a los chicos que llegaban tarde a la cocina mañana, castigado, amasar masa. No, jefe, por favor. Pues sí, porque una de las cosas sagradas de la cocina es la responsabilidad del horario de entrada. De salida no tanto, pero de entrada hay que ser muy responsable. Nos gusta muchísimo ser puntuales. Entonces, nos ayudamos siempre con un poquito de harina para que no se pegue al rodillo. Y ahora nos ayudamos envolviéndola al rodillo para poderla
extender mejor. Ya está. Así. Bueno, yo creo que es suficiente, ya habéis visto la técnica, que es lo que me interesaba, y ahora pasamos a la maquinita. Ya sé que a más de uno le gustaría que estuviera aquí todo el rato, pero os garantizo que es un trabajo que he hecho ya muchísimos años, y ahora conociendo la tecnología que tenemos, ya está. Bueno, descansamos y seguimos el corte con el cuchillo. Me voy a disponer a hacer una pasta y os voy a enseñar varios tipos de pasta que hay en Italia. Bueno, os voy a enseñar a hacer algunos tipos de pastas, un poquito de varias regiones de Italia. En este caso vamos extendiendo con el rodillo, despacito, si es posible 2 veces por cada número, para que se extienda mucho más suave y más delicadamente. Seguimos igual, así. Eso es, bajamos de un número. Pues realizaremos unos tagliolini muy finos, unos tagliatelle, unos pappardelle de la Toscana, bellísima región, con Florencia ahí que te está mirando desde lo lejos y te dice, ¿por qué no me vienes a visitar? Pues nada, pues ya iremos a algún puente a visitar la Florencia. Aquí está, eso es. Mirad qué amarillo. Da gusto ver una pasta de este color. Cortamos para que podamos realizar varios cortes. Bueno, con estos 3 rectángulos de pasta que hemos cortado, vamos a hacer el primer espagueti. Me voy a ayudar con un platito que tenemos por aquí. Fijaros qué maravilla, muy finito. Esto es ya la primera. Qué cosa más bonita. Esto es en la pasta, en invierno, los domingos, con un caldito de ave, un caldito de cocido. En Italia se llama fare il brodo, coger la gallina, la carne, la zanahoria, la cebolla, el apio, y después de haberlas hecho cocer 5 horas, obtenemos un caldo. Y ese caldo le ponemos esos tallarines. Sin embargo, ahora vamos a disfrutar con la vista de unos tagliatelle. ¿Quién no ha comido un plato de tagliatelle en su vida? Que levante la mano. Que se ponga aquí delante a decírmelo. Mirad qué cosita. Esto a la boloñesa es el verdadero plato a la boloñesa. Tagliatelle a la boloñesa. Fettuccine a la boloñesa. Más o menos, dependiendo de las regiones de Italia, se pueden llamar tagliatelle, fettuccine. Y con esto, eso sí lo voy a hacer manualmente, haremos unos pappardelle. Y aquí entramos en Toscana. Mirad. Cortados, despacito, no tenemos prisa. Acordaros que 100 gramos de pasta recién hecha desarrolla casi un 70%. Por lo tanto, una vez que está cocinada, tendremos 170, 180 gramos. Hay que vigilar muchísimo con la salsa. Por supuesto, con unos pappardelle con liebre ya tenemos un primero y un segundo plato. Aquí tenéis. Bueno, tenemos strozzapreti, tagliolini iperfino, cortados súper fino, tagliatelle o fettuccini y pappardelle. Mucha gente me pregunta, ¿qué hacemos con los restos de pasta? Pues muy sencillo, los volvemos a juntar y lo pasamos a la máquina. Esta operación hay que tener un poco de paciencia porque tenemos que mezclar bien todas las masas. Entonces, fijaros cómo me voy a comportar hasta que consigamos tener una masa completamente homogénea. ¿Se puede realizar esta operación varias veces? Bueno, hay que procurar no demasiada porque el tiempo pasa.
y en la cocina tenemos bastante calor, entonces la masa se puede cortar, secar, requebrajar y no es muy aconsejable dejarla mucho tiempo en la cocina sin operar con ella. Por lo tanto, fijaros lo que hemos realizado. Yo, como soy bastante seguro, me gusta hacerlo bien, repetir la operación hasta que esté completamente integrada la masa, que tenga un mismo color, que no tenga rupturas. Eso es, así despacito. Muy bien. Por supuesto, hay muchas cocinas hoy en día que tienen la máquina, está con motor, ayuda muchísimo más. Tenemos que poder aprovecharla. Esto es un trabajo manual de hacer pues en las pequeñas cocinas, inclusive en casa. Eso es. Entonces le damos el último pasaje y vamos a hacer varios tipos de rellenos de masas. Hemos elegido en esta ocasión un relleno de calabaza muy otoñal que se elabora con la calabaza fresca, en este caso un poquito de requesón, parmigiano, sal, pimienta, nuez moscada y amaretto. Amaretto son las galletitas de almendras muy famosas en el Mantovano, que es la región de donde se realiza la pasta rellena con esta masa, ¿no? En este caso. Bien, primer corte. Vamos a aprovechar, yo quiero enseñaros el tortellini, en este caso lo hacemos así, despacito, cortamos perfectamente unos cuadros, despacito, no se tiene que secar, es un trabajo que hay que hacer bastante rápido, ¿ok? Esto lo apartamos, lo freímos, acordaros, con un poquito de azúcar glass y miel, un poquito de grapa, eso es, mirad, mirad qué cosa, cogemos el relleno, lo ponemos en el centro, lo depositamos en el centro, cerramos las puntitas, bien, puntita con puntita, ¿os acordáis? La cancioncita. Y ahora mirar estas mujeres lo que hacen en los tiempos muertos en casa, los domingos, un tortellino relleno de crema de calabaza. Mirad, ¿qué es lo que se cotiza en Bolonia, en Módena, en Parma? No es tanto el dedo gordo que tengo, es la mujer que tiene el dedo más pequeño. ¿Por qué? Porque lo que se cotiza es el agujerito del centro. En este caso, si lo hacemos, sin embargo, con el meñique, a ver si llego, porque eso es lo que se cotiza, lo que se paga caro. Hacer una pasta con que tenga el agujerito mucho más pequeño. Que yo, claro, el dedo pequeño es muy difícil de hacer. Lo vamos a intentar. Eso es. Eso es lo que se cotiza. Un tortellino chiquitito, de esa característica. Lo ponemos aquí. Vamos a hacer otro. Muy pequeñito, en el centro. Despacito. Otra vez. Yo me encuentro más cómodo con esto. Es un trabajo manual completamente. Imaginaros, 30 de esto es un plato. 30 piezas de este tortellino conseguimos realizar un plato. Algo único. Ahora hacemos el capelletto, siempre de la Emilia-Romagna, pero en lugar de cerrarlo con el dedo, lo cerramos dándole esta forma. Imaginar, esto parece el gorro de un cura. Así. ¿Os acordáis? ¿Os suena el gorro de un cura? Esto es el capelletto. Siempre relleno, puede ser de carne, de quesos, de requesón, espinacas. Ya tenemos otro formato, aquí, al lado. Estos tres y este aquí solo. Castigado, que has llegado tarde. Te voy a poner un amiguito al lado. Otro capelletto. Pues claro, 3 y 1, mal asunto. Me suena a un partido. Esto, eso es. Así. Otro capelletto al lado. El mismo, del otro lado. Y le ponemos otro.
siempre en el centro. El relleno, por supuesto, la cantidad la decidís vosotros. A mí me gusta bien rellenito. Cerramos. Otro. Aquí está. Capelletto. Tortellino. Y esto lo apartamos. Bueno, podemos hacer unos trichetti, cerrándolo así con el dedito. Y tenemos otra pasta con el caldo. Así está. Mirad. ¿Os acordáis que de las pajaritas? Otra vez, un strichetti, otra vez. Estos se toman con caldo, con un caldo de ave, con un caldo de verdura. Desde aquí juntamos. Eso es, strichetti. Ponemos aquí. Ya estamos viendo 3 tipos de pasta rellena. Vamos a hacer otras. Esto, por supuesto, lo freímos. Cortamos por la mitad, localizamos justo la mitad, lo señalizamos, así ya sabemos. Bañamos con un poco de agua o clara de huevo, dependiendo cómo os gusta. Yo prefiero también, bueno, dependiendo del relleno. Un poco de agua. Eso es. Y con la cuchara hemos sacado la mitad, exactamente, hasta aquí. Hacemos unos agnolotti, que pueden ser media luna o redondo completamente. Mirad. Eso es. Cerramos. Y con el cortapasta realizamos unos agnolotti. Aquí tenemos el primero, despacito. El segundo y el tercero. Después de cortarlo con el cortapasta, que no es suficiente la mayoría de las veces, hay que ayudarlo a presionar un poquito para que, mirad, salga un poquito el relleno. Lo podemos incorporar en el bol, y esto lo protegemos porque muchas veces abrirlo teniendo prisas, y suele ocurrir en las cocinas, no se salda muy bien la pasta y puede salir el relleno y estropeamos el plato, porque si uno cuenta el escandallo, no, un plato de agnolotti tiene que ser 7 y pone justamente 7 a cocerlo, y después resulta que una vez que lo estamos cocinando no sale, uno se abre, se estropea y tenemos el chef enfadado. Esto lo aprovechamos después, aprovechamos el mismo relleno, no pasa absolutamente nada, y hacemos unos pequeños ravioli redondos. Despacito, con el relleno siempre en el centro, evitar que no se pegue. Despacito, eso es. Podemos hacer así también, ¿eh? Os puedo enseñar varias técnicas. Ya está, retiramos el aire, cerramos, y aquí tenemos unos ravioli redondos. Lo mismo, saldamos bien todos los lados. Hacer la pasta al momento en un restaurante, en casa, tiene su satisfacción, pero al mismo tiempo la tenemos que saber mimar, porque lo que no podemos hacer es que cuando realizamos la masa, después se abra en el agua. Entonces sí que tenemos liada la cocina, porque fijaros qué cosita más simpática. Entonces de esto podemos añadir perfectamente 12-13 en un plato, si nos gusta el 13-12, y os doy una idea. Esto es el relleno de calabaza con una salsita de avellana, nueces, frutos secos, mantequilla, un poquito de azúcar glass, un poquito de azúcar moreno, un poco de canela, y tenemos una fórmula mucho más original. Estos, fijaros qué cosa más simple, se pueden perfectamente cerrar y tenemos otro tipo de pastas, y aquí tenemos muchísimas variedades. Lo que tenemos que hacer es tener tiempo y dedicación. Ya has visto que es fácil hacer tu propia pasta en casa. En la siguiente lección te enseñaremos cómo se preparan algunas de las salsas italianas más importantes y cuál es la mejor para cada tipo de pasta.